Uno, dos, tres. ¿Se escucha? Ahí está. Ahí se va a escuchar. Bien, buen día a todos. Creo que ya nos saludamos. Algunos estamos medio dormidos, con sueño, ¿no? Puede ser, por distintas cosas que hay veces. ¿Se siente mal, Rubencito? Esperamos un segundo. Ahí. Bueno, a veces nos pasa, ¿no? Yo recuerdo una vez me bajó la presión y me senté ahí en la puerta también en la escalera a ver qué pasaba. Transpiré como loco, me acuerdo. Pero bueno, estemos tranquilos orando por Rubén para que se mejore. A veces nos pasa y bueno, que, que no sea nada. Estemos orando. Vamos a orar por él. ¿Les parece? Señor, te pedimos especialmente ahora Rubén no se sentía bien y queremos pedirte que vos lo estés cuidando, que se mejore, que no sea nada, Señor. Así que lo ponemos en tus manos para que vos estés sobrando. Pone tranquilidad, Señor, en todos, especialmente en Anita. Y bueno, lo ponemos a tu cuidado, Señor, sabiendo que vos tenés el control de todo. Dejamos en tus manos todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Igualmente, fíjense por ahí si hay que llevarlo o llamar a emergencia. Eh, bien. Bien, les comentaba que anoche nos quedamos seguro hasta tarde mirando el partido. ¿A qué hora cenan ustedes habitualmente? En mi familia más o menos a las 10 de la noche. Y a las 10 estaba el partido, así que no pudimos comer. ¿A qué hora comimos? La 1:30 de la mañana. Cenamos a esa hora. Pero valió la pena esperar y uno estaba emocionado, ¿no? Por todo lo que acontecía. El deporte es algo que nos gusta y nos apasiona, pero el nacionalismo es más. Es terrible en cuanto a empezar a gritar Argentina, Argentina. Y uno se apasiona, ¿no? En cuanto a esto. Y uno muestra su cariño por su país, por su nación, y muchos que no son argentinos también estaban hinchando para Argentina. Y saben que el capítulo 9 de Romanos habla algo muy parecido a esto que estamos viviendo hoy, con algunas diferencias. Había un hombre que amaba mucho su país, que era Pablo. En el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos son tres capítulos que provocan división en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo puede ser que la palabra de Dios provoque división? Y sí, a veces nos ponemos en posturas distintas, difíciles de entender teológicamente, que queremos defender con uñas y dientes nuestra postura y queremos salir victoriosos y ganar y poder de esa manera. Ahí está. Bien. De esa manera poder conseguir la victoria. ¿Quién? Nosotros. Como nacionalistas, como argentinos, queremos eso. Bueno, Pablo muestra que en estos capítulos hay un tema en el cual él está interesado y preocupado de tal manera que quiere empezar a conocer un poquito más acerca o enseñar un poquito más acerca de por qué Dios hace las cosas. Y en este capítulo 9 vamos a ir viendo algunos versículos, pero vamos a ver la soberanía de Dios y vamos a ver la misericordia de Dios. Lo podemos estudiar este capítulo desde un punto teológico y saben que si terminamos el tema, por ahí nos vamos peleados en un montón de cosas, porque no compartimos, porque tenemos una manera de pensar u otra. Pero saben qué lindo es poder pararse
delante de la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué querés enseñarnos? En especial a mí, pero también compartirlo con toda la iglesia. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cómo Pablo sentía que su pueblo no quería reconocer a Jesucristo, no quería exaltar a aquel que había hecho tanto. Recién estábamos recordando por medio de los símbolos al Señor Jesús y nosotros reconocemos al Señor Jesús. ¿De qué nacionalidad es el Señor Jesús? Israelita, de Israel. Y nosotros nos ponemos la camiseta de Israel, en realidad no, nos ponemos la camiseta en el sentido de que somos de Jesucristo. Amamos a Jesús. De tal manera, ¿no es cierto?, que reconocemos que Él era un judío, de una nacionalidad que está lejos. Vieron que en este mundial hay un país que es Bangladesh, que parece Argentina. Están todos los de Bangladesh gritando Argentina, hicieron un montón de cosas y pareciera que están acá en Buenos Aires, pero están del otro lado del mundo. Bueno, de la misma manera nosotros somos apasionados por el Señor Jesús y apasionados por ese pueblo que Dios eligió, que es Israel. Y Pablo, en este capítulo, por lo que vemos, está triste porque los suyos, que son israelitas, no reconocen a aquel que iba a venir. Fíjense, vamos a leer los primeros 2 versículos. Miren cómo estaba Pablo en este momento. Dice en primer lugar, versículo 1, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él se sentía, como menciona ahí, muy triste. Y dice, lo primero que dice es, digo verdad, no miento. Él estaba queriendo, en este mensaje que estaba hablando, escribiendo, ¿no es cierto?, hablando a la iglesia, le estaba diciendo, miren, les voy a decir algo y es verdad, no les estoy mintiendo. ¿Qué cosa? Tengo una gran tristeza. ¿Por quién? Por el pueblo de Israel. Este capítulo habla acerca de Israel. Vamos a sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Pero Pablo está hablando acerca de su nación, de su pueblo, de su gente. Estaba, ¿no es cierto?, camino a ese lugar que mencionamos, Roma, ¿no es cierto?, en el futuro. Pero él escribe a los romanos y les dice, tengo una gran tristeza porque el pueblo no reconoce al Señor Jesús. Dice, y tengo un continuo dolor, ¿dónde? En el corazón. Miren, a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, che, Argentina no reconoce al Señor Jesús como Salvador. No lo reconoce como autoridad principal. ¿Por qué? Porque Argentina reconoce a una estatua que está en Luján, a la Virgen, y la reconoce y le hacen un montón de cosas, pero no reconocen a aquel que verdaderamente es el Señor de señores, el Salvador, a Jesucristo. Y uno se pone triste por eso. Cuando uno ve la caminata a Luján, que ven millones de personas que van a adorar una imagen, uno se entristece y dice, qué pena que esta gente no conoce a Cristo. Y ese era el dolor de Pablo, un dolor genuino por su gente, porque no reconocían a Cristo como Señor y Salvador, porque Él hablaba de Jesucristo y cada vez que hablaba, los suyos se oponían y se ponían en contra y, ¿se acuerdan? Lo apedrearon, estuvieron a punto de matarlo varias veces, sufrió naufragio, pero todo porque él amaba a Jesucristo, lo conoció, entendió el mensaje y de ahí en más empezó a hablar de él. Entonces cuando uno ve, se da cuenta que Pablo tenía una gran tristeza. ¿Y quién era el causante de todo esto? Su pueblo Israel. Él amaba a Israel, él amaba a los suyos, pero los suyos no amaban al Señor. San Juan 1, ¿se acuerdan? Que dice 1:3, 1:11 creo que es. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo en singular, siempre digo eso, tenía un propósito, a lo suyo vino, tenía un propósito el Señor Jesús. ¿De qué? De salvar a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Así que cuando uno se pone a pensar, Pablo amaba a su nación, pero también se entristecía mucho porque no reconocían a Jesucristo. Y sabes que vos y yo estamos en una situación muy parecida.
Sí, amamos a Argentina. Y nos pone triste que la gente no conozca a Jesucristo. ¿Verdaderamente estamos entristecidos porque no reconocen a Jesús como Salvador? Pablo amaba a su gente y lo demostraba y lo decía. Quizás vos y yo todavía no tenemos esa carga, pero qué bueno sería que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de que cada uno de los que están alrededor nuestro puedan amar, ¿no es cierto?, al Señor Jesús. Pero en segundo lugar, si pasamos la diapositiva, gracias. El anhelo de Pablo era un anhelo genuino. Él lo que quería era alcanzar a todo su pueblo en primer lugar, porque él amaba a los suyos. Así que él quería alcanzar a todo su pueblo, pero también a todos los que no eran de su pueblo. Así que en el versículo 3, vamos al versículo 3 del 3 al 5, acompáñenme, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios por amor a mis hermanos, por los que son mis parientes según la carne, que son, israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Él está mostrando una realidad. Él prefiere ser anatema. ¿Alguno me puede ayudar? ¿Qué significa ser anatema? Maldición. ¿Qué más? ¿Algo más que se acuerden? Separado, expulsado. ¿Por qué? Por su manera de creer o de pensar. Entonces Pablo decía, prefiero ser anatema, prefiero ser maldito, que me separen con tal de que el pueblo reconozca a Jesucristo. Prefiero que me echen del país y me manden lejos. Esa era la idea de Pablo en cuanto a que los hermanos conozcan a Jesús y lo reconozcan como Señor y Salvador. Ahora, él dice, nosotros hemos tenido tantos privilegios y cuando vos empezás a ver al pueblo hebreo, al pueblo judío, a Israel, tuvo muchas bendiciones. Solo algunas menciona acá, pero en el versículo te menciona varias. Miren, dice la adopción. Dios eligió de todos los pueblos a un pueblo para que sea suyo. Y dice la Biblia que fue el más insignificante de todos. Y Dios lo adoptó como suyo. Tuvo un privilegio. Sabes que Argentina no está adoptada como nación suya, pero sí aquellos que creen en el Señor Jesús. Vamos a ver eso después, más adelante. Gloria. ¿Saben que Israel pudo disfrutar de la gloria de Dios? ¿Se acuerdan cuando estaba Israel en el desierto y estaban caminando por el desierto? ¿Qué había adelante que los guiaba? ¿Una? ¿Una columna de nube o si no a la noche? De fuego. Algo sorprendente y maravilloso, porque era un milagro que una columna de fuego naturalmente saliera de no sé dónde, de la misma persona de Dios, y los esté guiando. Ahora, ¿qué pueblo no va a confiar en ese Dios que lo está acompañando por el desierto, le pone una nube arriba para que no pegue tanto el sol y a la noche lo guía, ¿no es cierto?, con fuego, para que llegue a esa tierra prometida? Vieron la gloria. Pero ¿qué dice Juan? Los suyos no le recibieron. Cuando uno se da cuenta de que Dios hizo pactos, saben que en la Biblia los pactos están hechos de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Cada pacto que el hombre hace con Dios falla. Pero cuando Dios hace un pacto con el hombre, Dios no falla. Y Dios hizo pacto con Israel. Los bendijo de tal manera, pero Israel falló un montón de veces y no acató lo que Dios le pedía. Dios siempre es fiel. Hubo promesa de parte de Dios. ¿Cuántas bendiciones? Hay veces que la iglesia se quiere adueñar de las bendiciones que es para Israel.
Y la realidad que las bendiciones que menciona la palabra de Dios eran para Israel, no para nosotros. Dios nos va a bendecir, nos va a dar campos, nos va a extender, ensanchar nuestras... No, 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 eso era para Israel. Ahora en el Nuevo Testamento a nosotros nos dice otras cosas, pero esto era para Israel. Y cuando vemos que Israel disfrutó de todo esto, decimos qué cabeza dura que es, porque se alejaron igual de Dios. No quisieron reconocer el poder de Dios y a quien Él mandó. ¿Por qué? Porque también de ellos vino el Cristo, dice. Tenemos un gran tema ahí. Porque aquellos que dicen, no, los judíos son terribles, no, no queremos estar estamos en contra de ellos. Gracias a ellos tenemos el Salvador. Gracias a ellos tenemos la palabra de Dios, la ley, pero no solamente la ley, todo el Antiguo Testamento fue entregado ¿a quién? Al pueblo de Israel para guardarlo y nosotros hoy lo tenemos perfecto para leerlo completo, gracias a la responsabilidad que Dios le dio a su pueblo. Así que cuando vemos esto, nos damos cuenta que Pablo quería que el pueblo reconociera la persona del Señor Jesús, que el pueblo reconociera a Dios en todo, pero el pueblo no quiso. Vieron que hay un refrán, no sé si dicen, no hay peor sordo que el que no quiere oír o ciego que el que no quiere ver. El pueblo no quería. Quería disfrutar de muchas cosas que Dios daba, pero no quería reconocer a la persona del Señor y a Dios mismo. Así que cuando uno ve esto se da cuenta que el anhelo de Pablo era constante de que su gente pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, a pesar de que él sabía que esto iba a traer consecuencias. Tercero, ¿saben que no todos, como dice ahí, son hijos de Dios? A veces pensamos que Israel es el pueblo elegido por Dios y es verdad, pero cuando empezamos a mirar un poquito más con profundidad o más delicadamente las cosas, nos damos cuenta de que, como dice ahí, no todos los que descienden de Israel son hijos de Dios. Hoy pensamos que todos los judíos son hijos de Dios. No, 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 estamos equivocados. Dios eligió una nación, a un pueblo, pero el pueblo es aquel que verdaderamente le honra a él. Hoy no los judíos no son el pueblo elegido por Dios, la nación estamos hablando, ¿no? Sino verdaderamente los elegidos por Dios son aquellos que son de esa nación y que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí sí podemos decir, esos sí son elegidos. ¿Por qué? Porque son judíos, como diríamos mesiánicos, creen en el Mesías y aceptaron que Jesucristo es el Mesías. Ellos pueden recibir muchas promesas de parte de Dios porque son parte de ese pueblo. Dice, ni los descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan Abraham cuántos hijos tuvo? Al menos que se mencionen, ¿no es cierto? Que recordemos para conflicto, 2. Y uno de ellos viene la promesa de Dios o la descendencia de Dios, no de los dos. Aunque uno dice, somos hijos de Abraham, la realidad es que no todos los descendientes de Abraham son de Israel. Y uno puede pensar esto, ¿cuáles son los hijos de la promesa? Como menciona el versículo 8. Esto es, no, dice así, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La realidad es no por ser hijos, sino por verdaderamente reconocer de dónde vengo y a Dios como Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto era para el pueblo judío. Pongámoslo para nuestros días hoy y hagamos un paralelismo. No todo el que entra en la iglesia es hijo de Dios. Aunque nosotros entendemos que Israel y la iglesia son dos cosas distintas, hay dos propósitos distintos, dos maneras de trabajar Dios en una nación y en la iglesia. Entendemos eso, pero haciendo un paralelismo, no todos los que están acá dentro de la iglesia son hijos de Dios. ¿Cómo que no? Si yo participé de la cena, no importa. La realidad que el Hijo de Dios es aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que le ha
aceptado como aquel que hizo la obra en la cruz, no que ha hecho la confesión de fe. A veces pensamos que por repetir una oración somos salvos. Varias veces lo hemos dicho. No por repetir una oración del Señor Jesús, entra a mi vida, quiero que me limpies, quiero que me limpies. Empezamos a repetir lo mismo que por ahí el orador o el predicador dice y ya somos salvos. Ya está, me voy a casa contento. No. La obra es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu corazón y vos te sentís culpable de tu pecado. Como hoy decía Isaías, uno se da cuenta que es pecador y recibe a Cristo. Recibir es reconocer lo que el Señor Jesús hizo por mí. Murió en la cruz. Y de ahí en más, aceptar ese sacrificio y empezar a obedecerle. Porque si vos crees, la Biblia dice, los demonios también creen. Así que, ¿cuál es la diferencia? Si vos crees en Dios y los demonios también creen. Si vos crees en Jesús, los demonios también creen en Él. ¿En qué consiste la diferencia? En que seamos obedientes. ¿A quién? A su palabra. Y ahí vemos ese fruto cuando obedecemos. Y ahí podemos decir verdaderamente un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es aquel que cree en el Señor Jesucristo, que cree en su palabra y la obedece. Por eso es importante tener en cuenta que no todos son hijos de Dios. No todos los israelitas están dentro del plan de Dios. Dios tiene un plan y va a elegir por voluntad propia aquellos que van a ser parte en ese proyecto de Dios que está estipulado. Pero también a vos y a mí nos dio la posibilidad de ser parte. Hemos aceptado a Jesucristo, gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria. Él hizo todo. ¿Eh? Miren, nosotros no hacemos nada para la salvación. No es que, como decía Isaías, vamos a ayudar un poco. No, no, nosotros no ayudamos en nada. Él hizo todo en la cruz por nosotros. Pero nos dio la posibilidad de entender por medio del Espíritu y aceptar o rechazar la obra del Señor Jesús. Ahora, qué importante que es esto. Porque te desafía a vos a pensar, ¿sos un hijo de Dios? ¿O sos un religioso que viene a la iglesia y como está lindo el ambiente, nos gusta, nos sentimos bien, son personas gratas, que no dicen malas palabras, que tratan de ser buena gente, estamos cómodos? Ten en cuenta que si el Señor viene hoy, quizás vos no estés con Él, te quedes. ¿Por qué? Porque no sos un hijo de Dios. Cuarto, hay una promesa de parte de Dios en este capítulo. Miren, el capítulo tiene varios versículos hasta el 33. Vamos a ir viendo algunos, no vamos a ver todos. Les dejo la tarea para que lo leamos en casa. Pero vamos a ir viendo el capítulo 9, 10 y 11 y vamos quizás ir yendo y viniendo en estos días en cuanto a esto. Anita, ¿cómo está Rubén? Bien, vamos a estar orando. Entonces tenemos en cuenta, hay una promesa de parte de Dios. Dios tiene una promesa ¿para quién? Para su pueblo. Pero fíjate lo siguiente, en el versículo 9, acompáñame a leer este versículo. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara tendrá un hijo. ¿Sara tuvo un hijo? Sí. Dios cumplió la promesa. Versículo 10, Rebeca tendrá un hijo de Isaac. Sí, tuvo un hijo. Y cuando empezamos a ver, Dios prometió cosas y cuando Dios promete cosas, ¿qué hace Dios? Las cumple. Dios no promete y no cumple. Dios promete y cumple. Por lo tanto, va mencionando las cosas que prometió a su pueblo. Jacob y Esaú también prometió que el mayor servirá al menor. ¿Y Dios cumplió eso? Claro que sí. ¿Hubo un gran problema entre esos hermanos? Y al principio sí. ¿Se acuerdan la historia? ¿Qué había pasado? Uno había vendido su primogenitura. ¿Cuántas monedas de plata le costó?
un plato de guiso de lentejas. ¿Qué quiere decir eso? Él no valoraba la primogenitura. Pero saben, el ser primogénito para el pueblo de Israel era algo importante. Cuando uno tenía un terreno o tenía algo, ¿no es cierto?, económico, si uno tenía 100 pesos y eran por ahí 2 hijos, el primogénito se llevaba 66 pesos y el segundo 33. ¿Por qué? Porque el primogénito tenía una doble ración, el primero. En todo, ¿eh? Si ustedes piensen, si había una herencia, el primogénito se llevaba todo. Así que imagínense, Jacob dice, bueno, te doy un guiso y me das la primogenitura, ok, cuando dividamos los bienes, acá me llevo toda la torta. Pero se la llevó, se fue huyendo, no se llevó nada. Ahora Dios bendijo. ¿Por qué? Porque él había prometido bendición. Y el mayor iba a servir al menor y fue lo que aconteció. Miren, haciendo un paralelismo en la iglesia, qué bueno es saber que las personas que se creen importantes muchas veces van a servir a aquellos que no son o no parecen importantes. Quizás acá en la tierra uno dice, bueno, pero eso no ocurre acá. Quédate tranquilo que en el cielo va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón humilde. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que creen que son importantes, que se la dan de mucho, el Señor les va a bajar el copete. ¿Para qué? Para poder exaltar a aquel que por ahí para nosotros es insignificante, para Dios es importante. Así que cualquier cosa que hagas en la iglesia, por pequeña que sea, ten en cuenta que Dios te va a recompensar según tu corazón y cómo lo hiciste. Si es para la gloria de Él, Él va a exaltarte. Pero aquellos que están ahí haciendo cosas importantes y creen que son importantes y no la hacen para Dios, Dios les va a bajar, como dijimos, el copete, le va a decir de esta manera, no sirvió de nada. Tu trabajo fue como heno, madera, hojarasca. Se quemó, así que no sirve. Quinto, Dios tiene misericordia. Y esto es algo que tenemos que entender desde la perspectiva de Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Él es soberano. Nosotros no nos ponemos poner a discutir por qué a Él le diste el don de la alabanza o de la dirección y a mí me diste otro don que es de servicio y estar siempre sirviendo a los hermanos, atendiéndolo. ¿Por qué Él tiene que estar allá y yo acá? Dios nos dio un don a cada uno. Él es soberano y hace como Él quiere. Pero ¿sabes qué? Hay veces nos ponemos a mirar al otro lo que tiene y no nos damos cuenta de lo importante que Dios nos dio a nosotros. Si yo te pregunto hoy cuál es tu don, y vamos a mirar para un lado, para el otro, y no sé, quizás es este o quizás aquel. Pero la realidad es que Dios te dio uno seguro. Y si te dio más, gloria a Dios. Hay hermanos o hermanas que le dio más dones. Pero cuando uno empieza a ver esto, se da cuenta que Dios es el soberano y Él hace las cosas como Él quiere. No podemos estar discutiendo. Saben que hubo muchas situaciones en las cuales hubieron discusiones en cuanto a esto. Acompáñenme al versículo 15 y 16. Vamos a leer estos dos versículos. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Qué significa misericordia? A ver, ayúdenme. Compasión, amor del corazón. Miren, compartir. Misericordia es
lo que Dios tiene en relación a nosotros es no nos da el justo castigo que merecemos. Eso es misericordia de parte de Dios. Dios no nos da el justo castigo que merecemos. ¿Sabes qué? Vos y yo somos pecadores. Si vos decís que no sos pecador, le haces a él mentiroso, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, somos pecadores, cometemos pecado, permanentemente cometemos pecado. Aunque vivimos en este cuerpo, ¿no es cierto?, tratando de agradar a Dios, cometemos pecado. Ahora, Dios no nos da el castigo que merecemos, porque tiene misericordia. Tiene ese amor para con nosotros que no merecemos, pero que nos lo da igualmente. Por eso menciona esto, porque a Moisés le dice Dios, yo voy a tener misericordia de quien quiero tener misericordia. ¿Y por qué algunos se salvan y otros no? Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Lo que tenemos que hacer nosotros es predicar el Evangelio y hablarles. Y que ellos puedan escuchar y entender. Pero también habla, en versículos 17 y 18, habla acerca del faraón. Dice, porque la escritura dice Faraón, dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Se acuerdan? Faraón fue endurecido por Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. Y entonces uno dice, ¿cómo va? Si Dios tiene que ablandar el corazón para que se convierta y para que sea un buen rey. No, Dios endurece el corazón porque tiene un plan, un propósito. Ahora, nosotros no podemos estar preguntando y reclamando a Dios por qué. Ayer estaba mirando el partido y decía, pero ¿por qué no se mete por este lado? ¿Por qué no hace esto? Y algunos me decían, pero bueno, deja que jueguen ellos. Bueno, claro, ¿por qué? Pues ellos tienen que hacer la jugada, ellos son los que están ahí. Deja que Dios haga los movimientos. No le reclames o no preguntes el por qué, porque Dios tiene atrás de eso un plan para cada uno. Lo tenía para Israel, lo tiene para vos, lo tiene para mí, lo tiene para la iglesia. Así que cuando pensamos, Dios endureció el corazón de Faraón, y a veces decimos, ¿por qué nuestros hijos están tan endurecidos y no quieren reconocer al Señor? ¿Por qué nuestro primo, nuestro tío, nuestro vecino no quiere reconocer al Señor? Le hablamos tanto. Mira, Dios tiene un proyecto y un plan. La misericordia la tiene Él y Él da a quien quiere. Cumplí tu tarea. Que cumpla yo mi tarea es importante. ¿Y cuál es la tarea que nos dejó el Señor Jesús? Predicar el Evangelio. Anunciar la palabra de Dios, testificando con nuestras vidas. No solamente de palabras, sino de hechos. ¿Quién sos vos o quién soy yo para estar poniendo a Dios del otro lado y preguntándole? Miren, a veces hay muchas preguntas que tenemos que le vamos a preguntar a Dios en el cielo. No sé, cada uno tendrá distintas preguntas quizás que le va a preguntar. Ahora Dios tiene la posibilidad de decirte, no te quiero contestar, porque no quiero. Él es soberano. Ah, no, pero no es un autoritario Dios. No, pero la realidad es que Él es el creador de todo y Él tiene derechos sobre nosotros. Somos suyos. Somos esclavos por amor. Si verdaderamente le amamos, vamos a obedecerle. Y lo que el amo nos diga, nosotros vamos a obedecer por amor. Porque Él desea lo mejor para nosotros. Miren, un siervo que sirve a su amo por amor, el amo nunca va a hacer algo malo para con él. Si los hombres hacen eso, ¿cuánto más Dios que nos ama? Así que tengamos en cuenta, Dios tiene un propósito. La ira de Dios, como dice, propósito de la ira de Dios. La ira de Dios es para aquellos que no quieren reconocer a este Dios maravilloso. Acompáñame al versículo 22. Es una pregunta, desde el 22 hasta el 24. Es una pregunta larga, pero dentro de esta pregunta hay varias cosas para tener en cuenta. Fíjate,
¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. ¿Cuál era el propósito? El propósito de Dios. El enojo con Israel hizo posible que Dios mirara también a los gentiles. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no soy judío, creo que no soy judío, no sé si vengo de... Pero no soy judío y tuve el privilegio, la misericordia de Dios de que pudiera entender el Evangelio y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, gracias a la ira de Dios para Israel, porque fue cabeza dura, Dios siguió abriendo más esa posibilidad de que más se acercaran a Él. Porque Él vino a lo suyo, un pueblo que Él tenía preparado. Gracias a que ellos no reconocieron al Señor, Él abrió el juego y pudimos entrar muchos a este maravilloso y esplendoroso programa de Dios. El clamor de Oseas y Isaías, cuando uno se pone a pensar y va al Antiguo Testamento, en el versículo 25, miren lo que dice Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Ese es un pasaje que Dios va a decir, este es mi pueblo. Si es mi pueblo lo voy a reconocer, pero si no es mi pueblo, ¿cómo lo voy a reconocer? Si vos sos hijo de Dios, te va a reconocer, pero si no sos, no te va a reconocer. Y yo quisiera que en esta mañana te vayas pensando en esto. ¿Soy una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios? ¿O soy un religioso que viene a la iglesia porque me agrada? Isaías menciona y dice en una de las profecías, dice, miren, los judíos son como la arena del mar, pero los que son fieles son como un puñadito. Esa es la realidad, no hay muchos. Ahora mirás la arena del mar y son un montón, pero son pocos. Esa es la idea en cuanto a todo esto. Ahora, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Puede venir mucha gente acá a la iglesia y pasaron muchos y escucharon muchos el Evangelio. Pero el Espíritu Santo fue tocando a aquellos que estaban dispuestos también a abrir esa posibilidad de reconocer la obra del Señor Jesús. El Espíritu Santo obró en cada uno de nosotros. Sexto y último punto, ya vamos terminando. La justicia que es por la fe. Del versículo 30 al 33 uno ve, ¿no es cierto?, nuevamente lo que vinimos estudiando hace unos cuantos domingos atrás, que uno es justificado por la fe, no por las obras. Saben, hace unos días estuve hablando acerca de Santiago capítulo 2 y habla acerca de las obras que los cristianos debemos hacer. La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener fe más obras. ¿Por qué? Porque es natural que uno que tiene fe va a tener obras, si verdaderamente su fe está afianzada en aquel que le salvó. Los gentiles, dice, alcanzaron justicia por la fe. Y esto es una realidad. Vos y yo somos gentiles y hemos sido justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice la palabra de Dios. Como decíamos en capítulo Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él hace la obra. ¿Cómo? Por fe. Hemos creído. ¿En quién? En Jesucristo, que perdonó todos nuestros pecados. Pero ¿saben qué? Los judíos no creen en Jesucristo. Y Jesucristo para ellos, ¿ahora qué es? Dice, Israel tropezó en la piedra de tropiezo.
¿Qué es Jesucristo para los judíos? Una piedra de tropiezo. Es como dicen, la piedra que tiene en el zapato que molesta. Bueno, a un judío le hablas del Señor Jesús y le molesta. No quieren reconocer a Jesucristo y no lo van a reconocer hasta que el Señor diga, bueno, este es el tiempo. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir predicando el Evangelio. El que creyere en él no será avergonzado. Mira, puedes hablarle a mucha gente que se burla de lo que vos crees, del Evangelio de Jesús, pero nosotros no vamos a ser avergonzados. Quizás en el momento pasamos calor, pero la realidad es que tenemos esa confianza y esa seguridad en Jesucristo que nos fortalece para seguir hablando y anunciando. Ahora, si no sos verdadero hijo de Dios, y quizás esto no ocurra en tu vida, quizás estés viniendo para disfrutar este tiempo, pero te invito a que reflexionemos juntos y podamos pensar en todo esto. El capítulo 9 tiene más cosas, cada uno podrá estudiarlo y sacar un montón de aplicaciones y enseñanzas distintas, teológicas y distintas cosas, pero yo quería en esta mañana, al menos por lo menos, desafiarnos en esta semana a que una de estas 5 cosas podamos ser parte en este desafío. Primero, tener el corazón de Pablo, ¿eh? Por los perdidos. Pablo tenía un corazón por los suyos, amaba a los suyos, los amaba y oraba y predicaba, y ellos que se portaron re mal con ellos, lo apedrearon, lo echaron de la ciudad, hicieron tantas cosas con él, hasta que lo mandaron preso a Roma. Pero él amaba a los suyos. ¿Amás a los tuyos? ¿Tenés verdaderamente el corazón de Pablo? ¿Amás de tal manera a los tuyos que estás dispuesto a sufrir y a padecer por ellos? Hablándoles de Cristo, predicándoles el Evangelio, pasando momentos quizás complicados que se burlen todos en la familia. Pero si los amás, tenés que estar dispuesto a sufrir y a padecer. Pablo estaba dispuesto y lo hizo. Pero el segundo desafío es, dice, dejar de confiar en el apellido, la religión o en ser buenas personas. Mira, a veces pensamos que por tener apellidos vamos a llegar al cielo. Ah, soy de los mulkis de allá. Andrés está en Morón, así que le mando saludos. O somos de la familia Sosa, o somos de la familia de... Y empezamos a mencionar apellidos. En el cielo no vas a tener, el Señor no te va a llamar por el apellido. Dice la Biblia en Apocalipsis que Él te pone un nuevo nombre. Acá vos conoces tu nombre, el nombre te lo puso tu mamá y tu papá, pero ¿sabes qué? Dios, antes de que te creara, ya te puso nombre. Mi nombre no va a ser allá en el cielo Carlos Sosa, va a ser el nombre que Dios me puso. Y eso va a ser algo nuevo para cada uno de nosotros. Pero el apellido no te da la posibilidad de entrar al cielo. Mira, por ser hijo de pastor no vas a ir al cielo. Vas a ir al cielo por aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y obedecerle. La religión no te va a dar la posibilidad de ir al cielo. El ser una buena persona, dice, no, yo soy buena persona, no te va a dar la posibilidad de ir al cielo. Por eso quisiera que en este desafío puedas pensar y ser consciente de estas cosas. En tercer lugar, descansar en la soberanía de Dios. Miren, no hay peor cosa que estar reclamándole a Dios cosas. Dios es soberano y sabe por qué nos hace pasar por distintos momentos. Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi papá, a mi tío? ¿Por qué hiciste esto? O sea, le estamos reclamando a Dios siendo que Él es soberano. Dejemos en las manos de Dios todas las cosas porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es soberano y Él nos cuida, cada uno en particular si estamos cerca de Él. Él nos tiene en la palma de su mano y Él nos protege, pero tenemos que estar en la palma y no afuera. En su palma tenemos que estar. Cuarto, valorar la misericordia y no creernos merecedores de nada. Miren, puedo sacar los títulos de estudio que uno tiene. Tantos años en el Müller, tantos en esto, en lo otro, en aquello, en lo otro.
¿sabes qué? Yo no soy merecedor de nada. Vos tampoco sos merecedor de nada. Dios te sacó del lodo cenagoso y te puso sobre peña. Te sacó de distintos lugares para ponerte en otros. Y no sos merecedor de nada, pero sí para decirle gracias Dios por tu misericordia para conmigo. Y por último, lo que tenemos que hacer es predicar. La salvación es por fe, no por obras. Tenemos que predicar en el Evangelio y hablar de esto. No porque hagas muchas cosas en la iglesia vas a ir al cielo. Y eso es lo que tenemos que tener claro y contarle a la gente. No por ser buenas personas, por hacer muchas cosas, por ofrendar mucho vamos a ir al cielo, sino solamente por obedecer a Dios en todos. Yo quisiera que de estos 5 puntos, alguno de estos pueda ser un desafío para vos en esta semana y que juntos podamos obedecer y crecer pensando en este capítulo 9, aplicándolo a nuestra vida, que no sea solamente algo que escuchamos del pastor y decimos, ah, qué lindo, mira, entendí lo que Dios quería con Israel. ¿Qué quiere Dios con vos? ¿Qué quiere Dios conmigo? Que en esta semana podamos pensar y meditar en esto. Vamos a subir después el PowerPoint al grupo de oración para que nos acordemos de estas cosas y por ahí nos animemos a ser desafiados por Dios, a obedecerle en alguna de estas cosas. Si es en todas, mucho mejor. Que el Señor nos bendiga, que toda la gloria sea para Él, que al meditar en esto podamos darnos cuenta de que Dios nos eligió de una manera que no podemos entender. Hay una canción que dice, ¿por qué me elegiste a mí entre millones sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? Ayúdame a hacer lo que quieres tú. Y es lo que tenemos que hacer. Tus palabras esparciré. Por más que busqué, solo paz encontré cuando en Cristo me escondí. Ese es un coro, una canción que dice una realidad. Que el Señor nos bendiga y que podamos pensar en todo esto. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los hermanos. Especialmente te pedimos por Rubén, para que esté mejor, que lo estés cuidando, que pongas también tu mano sobre él, Señor, y pronto pueda estar recuperado. Y a nosotros también que nos ayudes en el día a día a poder obedecerte y ser hijos obedientes en todo, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pedimos por aquellos que todavía no te conocen como Señor y Salvador, que puedan conocerte. Dejamos todo a tu cuidado, te damos gracias, lo hacemos en nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Estamos terminando la reunión. Solo nos queda motivos de oración, no, iba a decir de cantar el cumpleaños. ¿Hay cumpleaños en esta semana? ¿Alguien cumple años en esta semana? ¿No? Entonces no cantamos el cumpleaños a nadie. Y bueno, recordarles, acuérdense, próximo jueves, reunión de oración, 20 horas en este lugar. Sábado a la mañana por Zoom, Mujeres Buscando Sabiduría, a las 9. A las 10, Barrio San Juan. A las 11, la Escuela Bíblica en San Juan. Y el domingo nos vemos también en este lugar. Nada más, que Dios nos bendiga. Buen retorno a casa. Y que el desafío que hemos podido compartir hoy podamos ponerlo en práctica cada uno de nosotros. Amén.